Vale, vamos a desgranar esto porque tiene tela. Bienvenidos a este análisis profundo. Hoy vamos a sumergirnos en un material que, a simple vista, arranca de una forma y luego, bueno, o sea, acaba en un lugar completamente distinto. Totalmente. Yo diría que es un giro de 180 grados, literalmente. Un viaje vertiginoso. Exacto. Imaginemos por un momento que el mismo libro que invita a descubrir el potencial mental y cultivar el amor propio termina de repente lanzando una advertencia severa sobre microimplantes para leer pensamientos y el colapso de la libertad. Ostras, es que contado así suena de película, ¿eh? Sí, sí, pero es real. Estamos analizando los textos introductorios y el manifiesto central del libro Sé un héroe, descifra tu grandeza, escrito por Alessio Favaretto. Y la misión de esta inmersión es entender cómo una guía de empoderamiento muta en una especie de consejo de guerra. Y es un texto que exige muchísimo de quien lo lee. Te obliga a detenerte y a cuestionar absolutamente todo el entramado que nos rodea, desde la tecnología que usamos cada mañana hasta la definición de lo que consideramos éxito. Dinamita cualquier intento de lectura pasiva. O sea, por un lado es una carta muy íntima, llena de fe en el ser humano, y por otro una crítica feroz. Pero a ver, en lugar de saltar directamente a esa parte oscura y geopolítica, creo que es fundamental empezar por los cimientos, ¿no? Me parece la mejor estrategia, sí. Ir paso a paso. Pues el núcleo de la filosofía del autor, lo que sostiene todo, es un cuestionario peculiar llamado el código Bea Hero. Claro, ese es el punto de inflexión. El código funciona esencialmente como, digamos, un catecismo moderno para lo que él llama el héroe en formación. Son 67 preguntas y respuestas. 67, madre mía. Y son breves, ¿verdad? Brevísimas, directas, tienen un ritmo diseñado casi para funcionar como un mantra que debe repetirse hasta interiorizarlo. Sí, la contundencia de las primeras preguntas llama muchísimo la atención. Fíjate en la 1 y la 2. Dicen, ¿dónde estamos? En el paraíso. ¿Quiénes somos? Increíbles. Es una declaración de intenciones brutal. Brutal, totalmente. Pero lo fascinante es cómo luego al avanzar por el texto abandona esa euforia y se vuelve súper introspectivo. Llegas a la pregunta 42 y el tono cambia. Dice, ¿quién es tu peor enemigo? Y la respuesta es demoledora. Seca. Dice, yo mismo. Y lo justifica en la 43 diciendo que si no hay enemigo en nuestro interior, el enemigo exterior no puede hacernos daño. Lo fascinante aquí es cómo el autor hace una apropiación magistral del estoicismo clásico, pero llevado a este mundo moderno de hiperestimulación. Está estableciendo un locus de control interno. ¿Y eso cómo funciona en la práctica? A ver, el mecanismo es que, si uno acepta que el principal sabotaje o miedo viene de su propia mente, entonces también tiene el poder absoluto para desactivarlo. Al blindar la mente, el caos de afuera, ya sea una crisis, un rechazo o un colapso, pierde el poder de afectar emocionalmente. O sea, yo leyendo este código pensaba en una analogía que creo que encaja muy bien. Es como el código fuente de un sistema operativo, como un lenguaje de programación para el alma. Qué buena comparación, ¿sí? Son esas 67 líneas que el autor te dice, oye, instálate esto en el cerebro para reprogramar la mente antes de salir al mundo real. Una actualización de software para eliminar los bugs del miedo. Es una metáfora muy precisa, porque no es motivación vacía. No es el típico pico de dopamina que se te pasa a los 10 minutos. Es un mapa hacia lo que él llama la grandeza duradera. Ah, sí, la grandeza duradera. Eso sale en la pregunta 5, ¿no? Exacto. Pregunta, ¿dónde comienza esa grandeza? Y la respuesta es inequívoca, creando valor. O sea, la fortaleza no es quitarle a otros, es aportar. Y remata todo con la pregunta 67, la última. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Por amor. Y fíjate, una vez que tienes ese sistema operativo instalado, el autor da el salto al mundo real con la sección Mis deseos. Claro, pasa a la acción. Sí, tiene dos grandes deseos. El primero es que quien lee asuma esa identidad de héroe e insiste en que la mayoría de los problemas son temporales. Y para que ese héroe actúe, redefine el éxito. El éxito no es lo que uno acumula en el banco. Se mide por el efecto dominó del impacto positivo en los demás. El efecto dominó, me gusta eso. Hay una frase clave que el autor incluso marca con un icono de un cerebro atravesado por una flecha. Es para memorizarla. ¿Dónde comienza la grandeza duradera? Creando valor. Al aportar valor a la primera persona que te cruzas, inicias una reacción en cadena. A ver, aquí voy a hacer un poco de abogada del diablo. Adelante, adelante. Suena muy inspirador, vale, pero también suena un poco a lo que la autoayuda lleva repitiendo décadas. ¿Cómo evita Favaretto que esto se quede en la típica utopía del héroe solitario?
porque siendo realistas, la carga emocional para una persona sola es inmensa. Es una objeción muy válida, y el autor la resuelve en una sección que a veces pasamos por alto: los agradecimientos. Ahí deja claro que este camino no se hace en soledad. ¿Menciona a gente real? Sí, menciona a su primo Alessandro, a Rudy Sturlice y a un tal Daniel Chaderas, a quien llama Macro, y lo describe como un hermano en el fuego. Ostras, hermano en el fuego. Es un término muy tribal, ¿eh? Totalmente. Con esto el autor demuestra que está construyendo una red. Habla de la necesidad de héroes mentores. En la dedicatoria dice que el mundo no necesita personas perfectas, sino reales, con cicatrices dispuestas a servir de escudo. Vale, entonces el héroe no es un lobo solitario, sino parte de una red de apoyo mutuo. Exactamente. Bueno, pues hasta aquí todo suena a un manual de crecimiento personal intenso, empático y comunitario. Pero, claro, un sistema mental perfecto no sirve de nada si el entorno quiere destruirte. Y ahí es donde la obra pega ese volantazo del que hablábamos, su segundo deseo. Un cambio de registro que sacude todos los cimientos. El segundo deseo es, literalmente, dejar este planeta mejor de lo que lo encontramos. Y ahí pasamos a la geopolítica dura. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Es como estar en un retiro espiritual idílico meditando y de repente alguien da un portazo, saca un mapa mundial con marcas rojas y el retiro se vuelve un consejo de guerra para salvar la Tierra. Una descripción muy gráfica, pero es que es tal cual. El autor identifica a la corrupción como el enemigo absoluto. Sí, y no como un concepto abstracto, ¿eh? En los materiales aporta evidencia gráfica. Muestra el ranking de corrupción por país de Trading Economics de 2021. Y un montón de zonas están en tonos alarmantes. Y cita a Transparency International para advertir que esto ha empeorado dramáticamente. Él no ve la corrupción como un fallo burocrático, la define como una enfermedad crónica. Una metástasis, casi. Exacto, que ha infectado corporaciones, medios de comunicación, sistemas judiciales y la educación. Y su regla de oro es implacable. Sigue el dinero y descubrirás la verdad. Oye, antes de seguir con las cifras que maneja el autor, creo que es importantísimo hacer una pausa y dejar algo muy claro para quien nos escucha. Fundamental, sí. Nuestra misión hoy es puramente analítica. Estamos reportando y desgranando única y exclusivamente las perspectivas del autor. No estamos tomando partido, ni respaldando, ni validando estas posturas políticas o sociales. Solo somos los mensajeros analizando el texto. Una aclaración necesaria, porque las cifras y afirmaciones que vienen ahora son contundentes. Sí, sí. Retomando eso de seguir el dinero, el autor contrasta el gasto militar global para mostrar un patrón. Dice que la Primera Guerra Mundial costó unos 208.000 millones de dólares. La Segunda Guerra Mundial subió a 4 billones. Una locura de escalada. Y luego te suelta el dato de que solo en el año 2020, un solo año, el gasto militar global rozó los 2 billones de dólares. Madre mía. Y claro, plantea qué pasaría si todo ese capital y esa energía humana se invirtiera en la salud y el intelecto, en lugar de en la destrucción. Y el porqué de estas cifras, según su tesis, es que el mundo está dirigido por, y cito textualmente, psicópatas codiciosos. Tela. ¿Sí? Describe a líderes que luchan a muerte por un gramo de arena y una gota de petróleo en la Tierra, mientras ignoran una galaxia entera llena de posibilidades. Están cegados por la avaricia. Y claro, ante este panorama global tan podrido y desolador, la pregunta es, ¿qué hace una persona de a pie? Por mucho héroe en formación que seas. Y ahí entramos en la fase más radical del libro, las amenazas tecnológicas. Una verdadera avalancha de peligros inminentes, según el autor. Sí, habla de pérdida de libertades, aniquilación de la privacidad, agendas de control poblacional. E incluso ataca a las organizaciones de verificadores de hechos, diciendo que manipulan para censurar. Y va más allá de Internet. Entra en el terror al transhumanismo y a la inteligencia artificial determinando nuestro destino. A ver, espera, detengámonos ahí. Porque decir transhumanismo o inteligencia artificial es una ciencia ficción. ¿A qué se refiere el autor? ¿A robots armados? No, no. Algo mucho más sutil y peligroso. Se refiere a la fusión física y neurológica con la máquina. Advierte sobre microimplantes y la recolección de datos biométricos. O sea, rastreo biológico. Sí, y teme que esto avance hasta poder rastrear e influir en los pensamientos mismos. Y le suma la transición hacia una sociedad sin efectivo. Claro, lo de eliminar el dinero físico. Porque con un clic te pueden apagar financieramente si eres disidente. Un control total. Y también habla de impuestos al carbono, ¿no? Pero supongo que no desde el punto de vista ecológico. Para nada. Él argumenta que bajo la excusa de salvar el medio ambiente, esos impuestos son una barrera económica punitiva. Para restringir el movimiento. Eso es, para penalizar al ciudadano medio, limitando sus viajes y su vida, creando una jaula invisible en nombre del bien común. Entonces, ¿qué significa todo esto?
Si juntamos datos biométricos, el fin del dinero físico, los impuestos restrictivos, el tema de fondo es la pérdida de la soberanía humana. La soberanía absoluta de la persona, ¿sí? Pero a ver, no te deja en un pozo de terror, da una solución radical. Dice que hay que volverse intocables. Y usa una metáfora súper animal. Pide desarrollar el corazón de un león, la piel de un rinoceronte y la visión de un águila. Y no es casualidad. La piel de rinoceronte es para ser inmune a la crítica social y al miedo de los medios. Ya, que te resbale todo, vamos. Exacto. La visión de Ávila es para elevarse y ver la verdad a pesar de los manipuladores. Pero, a ver, perdona que te corte, pero voy a cuestionar esto. ¿De verdad propone combatir algoritmos masivos e inteligencia artificial global con actitudes de animales y arquetipos? ¿Cómo se come eso en la práctica? Bueno, su lógica es que el control tecnológico se alimenta de nuestra docilidad. Por eso invoca fuerzas primarias. Apela a una dualidad intrínseca, ¿A qué te refieres? a que pide al hombre que recupere su esencia protectora, su instinto de defender el núcleo social, su rugido. ¿Vale? Y a la mujer la eleva a la categoría de diosa del planeta, pidiéndole que use su espíritu amable y nutritivo para restaurar el equilibrio. Es revelar la naturaleza biológica contra la esterilidad de la máquina. Ostras, el contraste es brutal. O sea, su propuesta contra el control algorítmico es inyectar naturaleza humana cruda, rugidos y cuidados inquebrantables. Esto plantea una pregunta importante sobre el futuro del libre albedrío. Para el autor, la mayor tragedia no es una guerra, es convertirnos en productos. Productos monitoreados y modificados para mantener a la máquina. Madre mía, es un viaje monumental. Hay muchísima información que procesar. Si tuviéramos que sintetizar, a ver, empezamos en un espacio íntimo, con el código viajero, un sistema operativo para descubrir nuestra grandeza y crear valor. El campamento base, digamos. Eso es. Y de ahí nos lanza a un manifiesto contra la corrupción global y el control tecnológico. O sea, bajo la óptica de este libro, la batalla interior es solo el entrenamiento para forjar la armadura de intocable. Y luego salir a librar la batalla exterior para no perder la esencia humana. Es una lógica aplastante. En su narrativa, no puedes vencer al sistema global si no vences a tu mente primero. Totalmente. Y para cerrar, me parece inquietante darle una vuelta a una frase del principio. Esa del código que decía, nuestros cuerpos mueren, pero las palabras, como el alma, perduran. Es muy potente. Después de escuchar todos los miedos a la hipervigilancia y la digitalización extrema, adquieren tono oscurísimo. Porque si nuestras palabras y nuestra alma son lo único que perdura, la gran pregunta es, ¿qué pasará con esa esencia en ese futuro hiperdigitalizado? Qué buena reflexión. En un mundo donde la inteligencia artificial puede archivar y procesar hasta nuestro pensamiento más íntimo, cuando llegue ese futuro, ¿quién será el verdadero dueño de nuestro legado inmortal? Ahí dejamos la reflexión para quien quiera profundizar. Muchas gracias por acompañarnos en este intenso análisis. Ha sido un placer. Hasta la próxima.